Buenas gente, bienvenidos a la 12ª parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. Ya hemos visto cómo crear un modelo totalmente personalizado, incluso con un cabello único. Sin embargo, en la parte de hoy les voy a enseñar lo que nos falta conocer sobre el uso de físicas en MMD y una pequeña pincelada sobre las expresiones faciales. En esta ocasión no voy a crear un nuevo peinado, sino que voy a hacer algo en relación a este que ya creamos en la parte anterior, pues en su mayoría lo ideal es tomar partes de peinados con físicas y adaptarlas como lo hicimos en la parte anterior. Sin embargo, también es posible crear las físicas de nuevo desde cero, y para ello se los voy a enseñar con el ejemplo del video de hoy. Este es el modelo que hicimos la última vez. Le cambiamos el peinado quitándole algunas partes al peinado original y agregándole partes de otros peinados, incluso extrayendo partes que no estaban separadas. Así pues, supongamos que ahora lo que quiero hacer es juntar esta parte de aquí con esto de acá abajo, todo con una física integrada, sin la necesidad de tener distintas partes innecesarias en el caso del pelo, porque si vamos a body podemos ver que tenemos físicas en la parte de arriba y físicas en la parte de abajo. Pero ¿qué pasa si quisiéramos unir esto con simplemente una serie de huesos hacia abajo y que de esa forma todo sea como una parte de pelo y no dos partes por separado? Bien, para hacer eso tenemos que conocer un poco cómo funciona todo esto de la física. Ya sabemos muy bien que los modelos están compuestos de vértices y huesos. Sin embargo, además de estos apartados, existen unos elementos llamados body, que básicamente son cuerpos rígidos de distintas formas que se ponen alrededor del modelo para determinar espacios de colisión que puedan tener con otros modelos. Esto generalmente se ve reflejado en el peinado de los modelos de Splatoon, dado que en el juego original tienen su propio funcionamiento de físicas y la idea en MMD es replicarlo. El body no son más que estos cilindros que se ven por aquí, y al momento de colisionar con otros cilindros de otros colores van a ocurrir colisiones. Si vamos a Transform View y por ejemplo muevo este brazo tirando las físicas, puedo ver que en relación a cómo lo mueva, el peinado también se va a mover, porque hay una colisión de por medio. La colisión va a tener una cierta resistencia, pero dependiendo de la fuerza del movimiento o dónde esté colisionando, podría romperse, como acá que de repente atraviesa. Pero bueno, es básicamente para eso que se incluyen las físicas en el pelo y también en el cuerpo. Sin embargo, estos cuerpos rígidos no son más que el espacio con el cual colisiona. Sin embargo, lo que le dice cuánto se mueve y dónde se debe unir estos cilindros es otro elemento llamado joint, que son estas cajitas amarillas de acá. Como ven, están en todos lados del pelo y coinciden justo donde están los huesos. Así pues, mientras que el body son las colisiones, estas cajas son el funcionamiento de la física y todo funciona guiado a través de los huesos. Ya conociendo esto, yo dije que quería conseguir conectar toda esta parte como una sola en cuanto a los huesos. Los huesos ya están creados, pero lo que me gustaría es tener una línea recta por aquí, tal y como la tiene esta zona, pero también incluyendo esto de arriba. Así pues, para lograr eso, lo que tengo que hacer es crear un hueso aquí y conectarlo al hueso que está acá abajo. Lo mismo por el otro lado. Y para hacer todo esto, vamos a asumir que aquí no tenemos estas físicas que ya están creadas, sino que vamos a suponer que solamente tenemos los vértices de esta parte de arriba. Así pues, ahí lo he borrado. Y como vemos, ahora ya no tenemos el hueso acá. Esto que va a provocar que esta zona no se va a mover. Y de hecho, dado que no está enlazada a ningún hueso, en cuanto yo mueva el modelo, esa zona no se va a mover y habrá perdido parte de la sujeción. Así pues, para poder arreglar esto, vamos a ver la función más compleja de todo PMX Editor: la asignación de vértices a los huesos para crear físicas en MMD. Lo primero es que si tenemos un modelo sin huesos, como sucede acá que acabamos de borrarlo, lo que tenemos que hacer es seleccionar ese grupo de vértices, en este caso está aquí, y ahora que lo tenemos seleccionado, tenemos que venir aquí en Edit, Vertex, Add Object y le ponemos Bone. Acá tenemos un nuevo hueso. Debemos hacer lo mismo con cualquier otro lado que queramos añadirlo. Hasta este punto solamente hemos añadido un hueso. Los huesos los podemos ver a través de esta ventana de aquí en Bone, donde tenemos todos los huesos del modelo. Existen de distintos tipos. Los que están en verde son de rotación y de movimiento. Los que están en azul solo son de rotación. Los que tienen colores en morado son de un tipo especial, más específico y difícil de comprender, que suelen funcionar para movimientos intermedios. Y los que están en naranja son de tipo IK. Esto significa que al moverlos mueven también otro grupo de huesos y con ello otro grupo de vértices. Eso, por ejemplo, se puede ver en el caso de los pies, donde con simplemente mover un hueso se mueven
todo un grupo de huesos, mientras que en el caso de los brazos, si yo muevo este hueso, no afecta a los demás, sino solo a los cuales son hijos de este hueso, ya que existe una jerarquía donde hay huesos que dependen de otros, ya que ellos son conocidos como hijos del hueso padre. El hueso padre de todo este modelo es el hueso del centro, con el cual podemos moverlo todo. Así pues, sabiendo esto, si yo voy a la pestaña de huesos y voy al final de todo, tengo los huesos que acabo de añadir. Estos yo quiero que sean los del pelo, por lo tanto lo voy a poner acá al inicio de todo como hair, cerro, y me fijo si es el L o el R. En este caso es el R, así que lo voy a poner junto a los del grupo R. Y ahí está, es el hair 0R, tanto en japonés como en inglés. Y ahora, lo que tengo que hacer es enlazar este hueso al resto de huesos, para que este sea el padre, dado que es el primero del cual van a depender todos los demás. Para hacer eso, primero tengo que encontrar de cuál hueso depende este otro que acabamos de crear. Para hacerlo, simplemente vemos, y como les expliqué en la parte anterior, todos los huesos de la cabeza, incluyendo el pelo, dependen de este hueso aquí, el del cuello. Este hueso es el número 35, por lo tanto tenemos que hacer que este hueso tenga de padre al 35. Luego tenemos que darle aquí en link to al que se conecte. El offset no son más que este efecto de flechas que se producen en algunos huesos, como este de aquí, donde vemos que hay una flecha pero no hay ningún hueso al otro lado. Esto es simplemente para indicar su dirección. En este caso sí que lo tenemos que enlazar con el 116, y el 116 que está aquí ahora se va a enlazar como hijo del anterior, que en este caso es el 115. Así que escribimos acá 115, 116 y ahí quedaría. Ahora están unidos. Y por último, este hueso acá, la idea es hacerlo de rotación para que solo se pueda mover como parte del pelo y no como una parte independiente. Así que le damos aquí a deseleccionar mob y con eso se vuelve de rotación. El vis significa que está visible y el enable que se puede interactuar como un hueso a través de MMD. El deform es un apartado bastante complejo pero que se utiliza en algunos huesos, por ejemplo estos de acá, donde vemos que tiene un deform 1 o esto es un deform 2. Básicamente lo único que nos interesa a nosotros para el deform es que si nosotros tenemos de padre a un hueso con un deform distinto de 0, debemos tener el mismo deform para que sea compatible, pues no podemos tener un deform menor que el que tiene el hueso padre. Por ejemplo este vemos que tiene de padre en 35, el cual tiene un deform de 0, por lo que lo importante es que el padre tenga un deform menor que el hueso hijo al que se está enlazando. En este caso con 0 está bien. Y ahora hacemos lo mismo para el otro lado, básicamente cambiamos el nombre, lo hacemos de rotación y lo linkeamos al siguiente que es el 109 y lo conectamos al 35 como padre. Y ahí está, ahora tenemos los huesos enlazados como una línea recta como les dije. Sin embargo, esto no está listo todavía, y es que si vamos a transform, vemos que si movemos esto ahora sí funciona. Sin embargo, este hueso de acá arriba no tiene las físicas incluidas, por lo que esto está como un objeto rígido y sólido que no se va a mover. Si quisiéramos que tenga físicas, tenemos que hacer lo siguiente: seleccionar este hueso, darle a edit, bone y ponerle create body join. Decimos que sí, y lo mismo por el otro lado. Ahora si vamos en body podemos ver que se ha creado un pequeño cuerpo rígido de un grupo distinto para este hueso. Este es el formato por defecto que traen las físicas en MMD. También vemos que se ha creado un joint donde está este hueso. Así pues, lo que tenemos ahora que ver es qué son los body. Los body son todos estos cilindros, cuadrados o esferas de aquí. Al igual que los huesos, estos están enlazados a algún hueso del modelo. Lo podemos ver aquí en bone. Por ejemplo, en este caso, este body que acabamos de crear está enlazado al hueso que también habíamos creado. Esto es lo que identifica que este cuerpo rígido interactúa con este hueso, y por lo tanto si hay una colisión debe mover ese hueso y con ello moverá el grupo de vértices que tiene asignado ese hueso. Acá tenemos el tipo de body. Los de bone simplemente significa que son para zonas rígidas como el cuerpo, mientras que los de físicas son para aquellas partes que contienen joint. En este caso sí se tienen joint, así que es de tipo físico. Acá podemos tener la forma que tiene el body, que si lo vemos hay de esferas, cilindros, incluso pueden ser rectángulos como lo vemos acá en los pies. Y bueno, para cambiar el tamaño ya en la parte anterior lo vimos. Acá tenemos el radio, la altura y en el caso de ser una caja, como en el caso de los pies, también tenemos la profundidad. Acá nos dice la posición que tiene en relación al centro y qué tan rotado está. Ya por último tenemos el apartado del grupo, que es lo que determina el color y con qué grupos va a tener colisión. En este caso, este que acabamos de crear, tenemos que hacer que no tenga colisión con el grupo 15 y que sea del grupo 15 para que de esa forma sí tenga colisión con otros grupos. Yo lo voy a poner en donde corresponde. Y bien, lo último que nos queda es ver qué es esto de physics de aquí. Lo importante es la zona de mass, move y rotation. Básicamente eso determinará qué tan sensible va a ser esa zona de físicas al movimiento. En el caso de objetos de bone, la verdad las físicas no importan
importa, pero en el caso de que sean de físicas sí que es muy importante estos valores, ya que determinarán qué tanto se va a mover el modelo. Yo generalmente he aprendido con la práctica que el de más arriba tiene que tener una mayor masa que el resto, pues por el funcionamiento de física, si un objeto más pesado se encuentra más alejado del punto de anclaje, en cuanto se mueva un poco ese punto más pesado, va a producir una mayor fuerza y va a mover más el resto del cuerpo. Imagínenselo como una bola de púas, simplemente si se mueve un poco la zona más pesada va a mover toda la cadena. Es exactamente lo mismo con el pelo. Uno podría querer ese efecto y por lo tanto lo hace de menos a más, pero a mí personalmente me gusta que el pelo no sea tan alocado, dado que en Splatoon tiene una forma más gelatinosa y no tan liviana como en la vida real. Por lo tanto, yo hago que la primera tenga un peso mayor y la última un peso menor. Luego el move, por algún motivo, si está entre 0,999 y 1, encuentro que funciona mejor que cualquier otro valor. Sin embargo, por defecto en MMD viene con 0,5. Y para la rotación lo mismo, solo que aquí los valores sí pueden variar más, yendo de 15, 90, 99, 12, 3. Al final es cosa de ir probando hasta que tengas un resultado que te guste. Pero la rotación sería que tanto se puede mover. Aún así recuerden que esto es tan solo para la colisión, pues la parte del movimiento la veremos en el apartado de join. Entonces bien, en el caso del pelo, dado que estas dos partes son iguales, yo voy a hacer que tenga una masa igual que la primera, con un move de 0,999 y un rotate de 15, tal cual como lo tiene esta parte de aquí, el 1. También voy a hacer un poco más grande este cilindro y un poco más alto. Y listo, ahí lo tengo. Incluso si quisiera podría cambiar la forma para que se ajuste mejor a lo que tengo aquí. Pero bueno, lo dejaré así de momento. Ahora, respecto a las físicas en sí, que son los join, pues si vamos acá, vemos que tenemos todos los join. Los joints funcionan de tal forma que tienen asignado un punto de anclaje y con cuál otro cuerpo se une. Acá tenemos la posición, qué tan rotado está, y aquí está el apartado de qué tanto se va a mover. Por defecto vienen en 10, como estos que acabo de agregar aquí. Sin embargo, a mi preferencia, prefiero que tengan una rotación de 0, ya que de lo contrario se mueven mucho, y se los voy a mostrar. Sin embargo, lo primero que tenemos que notar es que siempre tiene que tener un asignado, pues de lo contrario va a crashear MMD al no poder asignar los cuerpos rígidos a unas físicas de forma correcta. Sí, pues, en este caso, esto va acá, esto va aquí arriba, y si nos damos cuenta, el body A en este caso es de cuál cuerpo rígido depende esta unión, y el body B es a cuál se conecta, que vendría siendo el mismo nombre que tiene este de acá. Si vemos por ejemplo lo que teníamos aquí, vemos que este se une a este con carácter japonés que corresponde a la esfera que está en la cabeza, y en el body B tiene su mismo nombre, y así con cada uno. Por lo tanto, con este que acabamos de agregar tenemos que hacer lo mismo, asignarle la cabeza, body B el de su propio nombre, y el Hair 1 ahora está asignado al Hair 0 en vez de a la esfera, y lo mismo para el R. Sin embargo, aquí les voy a mostrar algo, y es que como vemos tengo un montón de esferas acá en el cuerpo. Sin embargo, esto se puede reducir a solo una y simplemente reemplazar el primer hueso al que está unido todas las físicas con una de las esferas. Por ejemplo, esta que se llama Head, Neck, Upper, que es la que están unidas a los mechones de pelo de al frente. Por lo tanto, si yo veo y cambio esto por Head, Neck, Upper, y ahora borro los body que estarían sobrando, que son estos dos, y este Head, Neck, Upper repetido, los borro simplemente. Ahora, como vemos, tengo un cilindro, el cual tal vez está un poco más chico de lo que debería, pero el punto es que si ahora voy a Transform View, como vemos ahí queda unido. En caso de que no haya quedado bien unido, las físicas van a caer al piso como si no tuviesen punto de anclaje. Para resolver esto simplemente vamos a Join y vemos cuál es el que nos faltó. En este caso vemos que es el primero, al cual tenemos que asignarle el Head, Neck, Upper, y es que como vemos, a pesar de tener las físicas creadas, estos vértices de aquí no se están moviendo e incluso no están bien asignados a todos los huesos del modelo, y eso se debe a que no están asignados estos vértices a estos huesos de aquí. Así que aquí viene la parte más compleja de todo esto, porque sí, ya sabemos cómo funcionan los cuerpos rígidos, los joints e incluso los huesos y las físicas. Sin embargo, falta ver lo último para comprender al 100% de esto, y es cómo asignar grupos de vértices a los huesos. Pues por ejemplo, si yo agarro todos los vértices y elijo algún hueso, por ejemplo este del torso, si nos vamos a Wake, esta es la opción que nos permite asignar vértices a los huesos. Si le damos a Start, podemos ver acá que tiene asignado este grupo de vértices de acá, y con menor fuerza estos en morado y casi sin fuerza los en azul. Esto es exactamente lo que tenemos que crear para todos los huesos del pelo que ahora habíamos asignado. Lo importante es ver cómo podemos asignar a este hueso de acá arriba esta zona de acá arriba, y con ello también hacer que todo lo demás siga funcionando. Pues bien, esta herramienta es muy compleja
compleja precisamente porque asignar un grupo de vértices no es como llegar y asignarlo y listo, ya que por algún motivo si uno agarra un hueso y le asigna vértices, luego todos los demás huesos que también afectaban a ese grupo de vértices habrán perdido su función y ahora solo el hueso que nosotros elegimos va a afectar a los vértices que marcamos. Entonces, por ejemplo, acá, como hay varios huesos asignados, si por ejemplo yo digo que este afecta todo lo de arriba y luego le digo que este solo afecta todo el centro, en cuanto yo quiera mover esto va a afectar a todo excepto a lo del centro, por lo que no nos va a funcionar. Entonces la forma correcta de asignar los vértices a los huesos correctamente es yendo desde el padre, seleccionar todos los vértices que dependen de él, luego el hijo y seleccionar todos los vértices que dependen de él, y así hasta llegar al último hueso hijo. Esto lo tenemos que hacer para cada grupo de huesos que tienen una relación directa de padre e hijo. Por lo tanto, en el caso del pelo, sabiendo que este de acá arriba está conectado al número 35, basta con que este tenga asignado los vértices del pelo para que se mueva con todo el modelo, sin la necesidad de tener que asignarlo uno por uno de todos los huesos del modelo. No sé si se haya entendido, pero de todas formas, para arreglar el problema que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos primero seleccionar la parte del pelo que queremos asignar, que sería esta, pero además, como les dije, hay que seleccionar todos los vértices que dependen del hueso padre, que en este caso es el primero. Por lo tanto, hay que seleccionar toda la zona de abajo del pelo para ambos lados y empezar. Lo que tenemos que hacer es estar seleccionando vértices y huesos, seleccionar el primer hueso y darle a Start. Y desde aquí empezar a pintar todo lo que depende de este hueso en rojo. Tenemos que asegurarnos de tener el punto elegido y empezamos a pintar desde arriba para abajo. Pintamos todo de rojo, asegurándonos al 100% que estén todos los puntos negros pintados. Puede ser más fácil alejándonos, y ahora le damos a la flecha de abajo si podemos, si no seleccionamos el hueso hijo. Hacemos lo mismo más o menos desde la altura de este hueso hasta abajo, y así seguimos con cada uno de los huesos, siempre poniendo todos los vértices del cual depende, tratando de que no quede nada en negro. Ahora para esta parte de abajo simplemente le voy a pintar así. Y ojo al equivocarse, porque en esta edición no existe el control Z mientras estemos en modo Start y no podemos desasignar vértices porque si no, no quedan asignados a ningún hueso. Entonces si nos equivocamos tenemos que volver a empezar todo desde el inicio hacia abajo para que quede bien. En caso de tener que borrar algo, le dan aquí en W y eso va a funcionar para borrar todos los vértices asignados. Entonces bueno, ahí ya lo tengo. Ahora haré lo mismo para el otro lado. Luego por acá, más o menos aquí. Ahora el siguiente, avanzando hasta llegar al último, donde pintamos más o menos y listo, supongamos que ahí está. Ahora, antes de probar nada, tenemos que venir en Bone y asegurarnos de que el primero tenga asignado el 35 y el siguiente sea el 1, y lo mismo con el left. Como vemos está bien. Luego en Joint, lo importante es asegurarnos de que todos los joint tengan bien asignados los cuerpos rígidos, y en este caso también está bien. Aquí como ven está puesto en 10, y es que si vamos a Transform View y activamos las físicas, como ven todo funciona, pero si movemos esto vemos que se mueve mucho este de acá. Eso se debe a que el joint está puesto en 10. Si yo por ejemplo pusiera todos los del pelo en 10, como ven se mueve demasiado y se pone todo loco. Es por ello que yo lo pongo en 0, porque de esta forma mantiene su forma y simplemente se mueve un poco en relación a la masa que le pusimos a los body, pero no afecta así a los joints. Así que ahí estaría listo y el modelo lo tendríamos terminado. Ya lo último que queda es revisar que en Display Plane estén todos los huesos, Facial Expression que estén todos los morphs y que los materiales también estén bien. Ahora, lo último que voy a mostrarles para este video es sobre el tema de los morphs, pues ya sabemos cómo funcionan los peinados, las físicas, cómo asignar vértices a huesos y muchas cosas que nos van a permitir hacer los modelos que nos den la gana. Lo único que nos falta es ver cómo personalizar las expresiones faciales, y es que para ello simplemente tenemos que venir acá en Morph. Ya hemos entrado a esta sección, pero acá podemos ver todos los morphs del modelo. Si le damos clic derecho en cualquier parte, vemos que tenemos un menú donde lo importante es el Join Same Morphs, Join to Group, y acá en New los tipos de morphs que podemos agregar. Los que más se usan son de Vertex, como todos los que tenemos en los modelos base, los de Material, que son los que a veces utilizo en las armas, los de Bone e Impulse son para cosas de físicas, y los grupos son para agrupar morphs y de esa forma no repetir el trabajo. Si nosotros le damos acá en Vertex, podemos ver que se abre un menú donde tenemos la misma vista previa de PMX Editor, pero duplicada. La de la izquierda es el modelo que podemos editar y la de la derecha es el modelo después de aplicarle la expresión facial. Así pues, por ejemplo, si yo digo que aquí voy a hacer una expresión facial que haga que esto se haga más ancho, para poder aplicarla tengo que venir a esta ventana de acá y acá le puedo poner un nombre.
acá el tipo que tiene, que en este caso es de vértice, dónde va a ir ubicado, que puede ser donde las cejas, donde los ojos, donde la boca o en otros. Esto lo vemos en MMD. Y acá en Threshold tenemos que ponerle 0, ya que si no, por algún motivo no funciona. Le damos Reflect y ahí aparece cuántos vértices han sido afectados. Y acá es como si tuviéramos el deslizador de los morphs, donde podemos ver que se aplica la expresión. Con Create lo asignamos, le ponemos que sí y ahí le podemos crear. La edición de morphs puede ser realmente compleja si es en cuanto a la cara, porque incluye muchos vértices y tenemos que modificarlos todos de forma manual. Es por ello que los modelos de por sí traen los mismos morphs que traían los de Joey Sandbach, a excepción de algunos nuevos, y las cejas de Utatabi 6 que tienen los mismos morphs de Joey Sandbach pero divididos por ceja. Es por ello que es recomendable para crear un morph de vértices simplemente copiar una expresión aquí con copy, darle clic derecho y en Vertex V Editing Morph. Nos va a abrir la misma ventana pero ahora con un morph que ya está creado. Por lo tanto con este simplemente podemos venir en Mask, Material y editarlo a mano. Por ejemplo, yo que sé, lo ponemos acá en 0, hacemos que se vean los vértices y por ejemplo voy a hacer que esto vaya más para arriba. La verdad editar los morphs es algo realmente complicado, pero bueno, ahí ustedes pueden ir probando y haciendo cosas. Supongamos que acá hacemos un morph, entonces lo doy a Reflect y ahora a la derecha van a ver cómo se actúa. Y bueno, así es como se pueden modificar morphs que ya están hechos. Entonces bueno, eso vendría siendo lo básico sobre los morphs. Más adelante ya les voy a enseñar cómo funcionan los de Material, cómo hacer expresiones faciales o ponerle esto a otros modelos que no las traigan. Y bueno, al final eso vendría siendo, así que aquí ya podemos guardar nuestro modelo, que ya está en su estado final con las físicas y todo adaptado correctamente, totalmente personalizado, con un peinado único, una anatomía diferente. Y lo único que me falta es cambiarle el tamaño, así que para eso ya sabemos que es seleccionar todo, control A, Mob, y acá cambiamos los valores. Guardamos estos números por algún lado y aquí lo tenemos. Ahora lo guardamos y ya que la base está lista, si quiero ahora puedo venir al PMX Editor en español, abrirlo, arrastrar el modelo para agregarle la respiración automática, seleccionamos los huesos del centro y los 3 del torso, quitamos la selección de vértice, le vamos a editar Plugin, User y elegimos la última opción. Primero elegimos dónde está guardado el efecto, que en este caso en Effects, Plugin y el Auto Breath, y por último le damos a lo de la derecha y se aplica el efecto y listo, ahí estaría. Ahora lo guardamos y finalmente ya lo tenemos, el modelo terminado al 100% en nivel avanzado. Eso vendría siendo todo sobre la edición de una base de un modelo de Splatoon. En la próxima parte veremos cómo agregar ropa personalizada, no solo con la de Splatoon, sino la de otros tipos de modelos, incluso si tienen física. También vamos a ver el tema de los morphs, que quedó pendiente, pero que es rápido de explicar. Y luego ya con eso empezaremos a ver MMD avanzado y la última parte del curso. Así que bueno, espero que lo hayan entendido. Nos vemos.